Más que palabras aquí en TVR, nos gusta también sentir su presencia al otro lado en redes sociales, en comentarios que nos mandan siempre muy respetuosos, a través de nuestras páginas web, a través de la emisión en streaming. Gracias por estar ahí al otro lado. Nosotros continuamos y no sé si quieren cerrar este capítulo internacional con alguna última consideración. Carlos, Laura, que has tenido poquito tiempo en tu turno. Carlos, si quiere apuntar algo, ¿no? Laura. Sí. Vale, bueno, yo simplemente me gusta poner todo en duda. Es una cosa que siempre que recibo, lo primero porque creo que la información está totalmente manipulada, entonces siempre lo primero que hago cuando leo un titular es ponerlo en duda. No digo que tenga razón o que no, pero procuro ponerlo en duda. Salvo los de Pablo, supongo. Hombre, Diario La Rioja y TVR, yo puedo asegurar que no hay ninguna mano negra por detrás diciéndonos nada, ¿eh? De momento no se está dando eso. Pero bueno, se habla de 800.000 millones. Nuestra querida Úrsula. A mí me gustaría saber si de verdad es necesario esos 800.000 millones o se están inflando conceptos para llenar las arcas y que de nuevo haya un segundo COVID para poder volver a la corrupción, porque hubo corrupción y se va a volver a producir una corrupción una vez que las arcas se llenen. Porque si piensas que hay una necesidad de rearmamento de 800.000 millones, veo la necesidad de soldados. Entonces, si hay una necesidad de soldados, hay una necesidad de reclutamiento. Y aquí me iría mucho más profundo, entrando, pues ahora mismo nos está agitando mucho el tema de la igualdad, esa igualdad para mí inexistente entre hombres y mujeres. ¿Se va a reclutar a hombres? ¿Se va a reclutar a hombres y mujeres? ¿Cómo se va a gestionar esos 800.000 euros? Es lo que a mí me gustaría saber. No quedarme en la superficie de hacen falta 800.000 euros, sino ¿cómo vamos a gestionar esos 800.000 euros? Esa cantidad. No, decirle respecto a lo que dice Laura, que tiene razón, esos 800.000 millones de euros, ¿por qué no son 801.527? Es decir, ¿de dónde salen esas cifras? Cálculos que la administración o la política se saca de debajo de la manga de pronto de la noche a la mañana. Hay que dar un titular, valga la redundancia también, a Estados Unidos. ¿No? Pues será, pero claro, lo lógico es que cada país hubiera hecho lo que en función de su PIB y el ponerse al 2 o al 3% de lo que supone rearmarse, hubieran dicho, pues mi necesidad es de tantos millones y la suma de todo eso, que no cuesta 2 días, terminar diciendo, pues son 756.527 millones. Pero no, oye, es que al final aquí se sacan 800.000, como podría haber 3.000 millones. Eso, de 3.000 millones se soluciona el problema. Carlos. Bueno, yo me imagino que habrán hecho ese cálculo por la cuenta de la vieja, ¿no? Aquí el micrófono cerrado, en el descanso habíamos estado hablando de la MITI de domingo, ¿no? Y bueno, esto que dice Laura, pues trae a colación, ¿no? El peligro en el horizonte de que vuelva a haber... Que aquí yo creo que todos los hombres que estamos aquí, por lo menos tuvimos que echar prórrogas, porque estaba... No, yo hice la MITI también. Yo soy alférez. ¿Tú también? Yo no, yo soy soldado raso. Yo soy oficial del ejército, soy alférez provisional. Bueno, cuando quitaron la calle en Logroño de alférez provisional, yo pensaba que la habían quitado a mí. Te quitaron la calle. Sí. Entonces, pero es muy interesante eso que dice Laura, ¿no? Reclutaremos ahora a mujeres también en pie de igualdad, también, ¿no? Es una cuestión que espero que no se tenga que plantear, pero bueno, si se planteara... Pero no llegará ahí. Ahí estará, ¿no? No llegará ahí. Yo lo que quería era desviarme un poco al tema de el gasto en defensa en España, ¿no? Claro. Por cierto, hemos visto imágenes también de esas reuniones, de esas negociaciones que tiene que mantener Pedro Sánchez con sus socios de gobierno para conseguir el apoyo parlamentario para una medida que va a ser, en principio, complicado de lograr. No sé si quería sacarlo luego. No, sí, o ya está bien. Nos deslizamos hacia el tema. No, pero creo que hay también un problema político importante aquí, ¿no? Porque, claro, Sánchez ha optado por hacer un gobierno con socios muy heterogéneos y en este tema en concreto, pues las sensibilidades son muy diferentes, ¿no? Incluso no solo entre sus socios del Parlamento, sino sus socios de gobierno, los que están en su propio gobierno, ¿no? Entonces, una vez más, pienso yo, y conecto con lo que apuntaba al principio de mi intervención, el tema de la polarización, pienso que una de las soluciones de nuestra vida política sería caminar por el centro. Lo has dicho casi siempre que vienes, insistes en Insisto, a ver si a alguien le doy alguna idea, ¿no? Pero habría que pactar, ¿no? PP y PSOE, es que ya está bien, ¿no? Tendrían que ir Sánchez y Feijóo un día a una isla desierta hasta que se enamoren o que hagan un pacto o algo, no sé. La isla de las tentaciones. Porque es que hasta ese momento nos va a ir mal, ¿no? Porque es que esto es un gobierno Frankenstein en que la prioridad es mantenerse en el sillón,
Pero claro, a los españoles la prioridad es pues que nos saquen los problemas adelante, ¿no? Y este es un problema, ¿no? Un problema serio. A este habría que añadir otros, el de la educación, de la sanidad, el de la vivienda, que no sé si saldrá más adelante, pero creo que para hallar una solución de esos problemas habría que pactar por el centro. Con las mayorías. Sánchez no se va a dejar ayudar porque perdería poder político. Claro, no pero ese es el problema, pero idealmente habría que ceder, ¿no? Tendríamos que ceder nuestros políticos, y eso que habitualmente cuando hablamos de política de los extremismos y tal, estos son los partidos moderados, ¿no? Pero los partidos moderados que son cainitas, o sea, que se pegan unos mordiscos a la yugular, que vamos, no hay día que no hagan los zurriagazos estos de los grabados de Goya, ¿no? Y esos son los moderados, pues Dios nos libre de los moderados, ¿no? En fin. Duelo a garrotazos, efectivamente. Sí. Pablo, por cerrar el asunto Trump, defensa, Unión Europea, Ucrania, guerra media. ¿De qué vamos a hablar? Hay de fútbol ahora. ¿Tú también? ¿Tú hiciste prórrogas? Yo fui a la cárcel. ¿Por objetor? ¿Objetor? No, porque me tocó ahí la objeción de conciencia. Ah, sí, ¿eh? Sí. A ver, hay que explicarlo. Es una broma, hay que explicarlo, pero para los más jóvenes que no lo conozcan, en mi época había gente que iba a la cárcel. No por objetor, sino por insumiso, que se llamaba entonces. Que se declaraba en contra del servicio militar y que por un compromiso moral llegaba a ir a la cárcel, y hubo gente que fue a la cárcel. Yo fui a la cárcel, pero me tocó ahí la prestación social sustitutoria en la enfermería de la cárcel. Una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Es curioso lo que decía Carlos del PP y el PSOE, porque en este asunto están absolutamente de acuerdo. Sí. Absolutamente de acuerdo. Y por cierto, y los extremos parlamentarios también están de acuerdo. Claro, pero bueno, Vox es un partido que va a estar en desacuerdo completamente con cualquier cosa que suponga Unión Europea. Como dice uno de los gurús del periodismo, el que le llama el partido trumpista putinista español, me hace mucha gracia, con perdón. A donde iba, el PP y el PSOE en este asunto están absolutamente de acuerdo. Totalmente. O sea, los dos tienen la misma visión europeísta, los dos creen que hay que aumentar el gasto de defensa, los dos están de acuerdo tanto aquí como en Europa, sus respectivos grupos, en lo mismo. Si no se ponen de acuerdo, no es para encerrarlos en una habitación para que sea esto, es para encerrarlos en una habitación y que no salgan nunca. No salgan. O sea, es decir, joder, los dos saben que tienen que hacer esto porque creen realmente que es lo que tienen que hacer. Pues oiga, háganlo y déjense de tal. Y líbrense, al menos en este asunto, de sus rémoras parlamentarias que no quieren, pues oye, pues a su vista. Creo que mañana se reúnen. Sí, pero eso es que los presidentes me hacen muchas gracias. O sea, sé que necesito al PP, pero lo convoco 15 minutos y el domingo antes lo insulto. Claro, esa es la cuestión. Coño, es que esto no es manera de hacer política. No funciona así. ¿Algo más, Laura, que te veía con ganas? No. Creo que está. Yo sí que me gustaría. Pues venga, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Villarflor, en el sentido de que, bueno, pues realmente deberían buscar un consenso entre los dos partidos y ponerse de acuerdo en algo que parece que están de acuerdo. Pero yo creo que realmente aquí el escollo insalvable es Pedro Sánchez. O sea, no es un problema de la derecha, es un problema de la izquierda. Y la izquierda que representa el PSOE no quiere pactar con nadie, salvo con los que le pueden de alguna manera bailar el agua y sobre todo que le sostienen en un gobierno absolutamente absurdo. Porque el gobierno que tiene esto de reunirse, estar en calidad de vicepresidente del gobierno en el Consejo de Ministros, y a los 10 minutos que termina el Consejo de Ministros se van a un despacho con unos sofás blancos en la Moncloa y se reúnen allí para hablar del tema. De Sumar. No, es que esto, dices, oye, ¿usted en qué país vivimos? O sea, esto me deja perplejo. ¿Por qué? Porque realmente no tiene ningún sentido. Es decir, si formas parte del Consejo de Ministros y estás pactando con él todos los días para llegar a acuerdos en las cosas que se legislan, pues ¿por qué no vas a decir, oye, usted, aquí en el Consejo de Ministros yo tengo que apoyar esto? Pero claro, es que realmente la que está en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, no tiene ningún papel prácticamente en Sumar. En estos momentos los que mandan son Maillo y otros cuantos que están alrededor, y ella es una especie de pelele puesto allí para que se luzca, porque otra cosa no hace. Yolanda Díaz. Bueno, yo creo que es el ego el que está hablando en estos casos. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos con otra noticia que ha agitado también mucho, tristemente, la actualidad nacional, y es esa tragedia que conocíamos el lunes, el asesinato de una trabajadora social a cargo de unos menores tutelados en Extremadura, que nos invita a una reflexión mayor
y que tiene que ver con la ley del menor y con lo que apuntaba también Carlos, cuestiones educativas, cuestiones de cambios morales en nuestra sociedad, y que, Pablo, aquí en La Rioja en los últimos años también hemos tenido que contar delitos, sí, con todas las letras, cometidos por menores de edad. Les hablamos de esas violaciones en Logroño, en la Avenida de Navarra, que vuelven a traer este debate, ¿no?, sobre la responsabilidad penal de los menores, sobre las atrocidades que son capaces de realizar, aunque tengan a veces 13, 14, 15 años, y que además de que nos conmueven, por supuesto, ponernos en el papel de las víctimas y de sus familiares y amigos, pues nos invitan a esta consideración. No sé si el tiempo ha cambiado, el mundo es diferente y las leyes no se han adaptado a lo que vemos con bastante frecuencia, tristemente, ¿no, Pablo? Yo creo que cada vez que surge una cosa muy bestia, enseguida la primera respuesta es vamos a cambiar la ley, como si eso sirviera para algo. La ley es un papel. La ley es un papel, sí. Yo creo que los menores de 14 años tienen que seguir siendo inimputables, por mucho que puedan pasar estas cosas, porque la situación es muy sencilla. O sea, un chaval de 14 años no es una persona completa, por mucho que nos pongamos. ¿Qué tiene esto de malo? Pues que pueden pasar estas cosas. Que puede pasar como pasó aquí en Logroño, que hay unos cuantos menores imputados y condenados a unas penas pues también bajas porque son menores de edad, y otros que participaron en los mismos hechos con la misma gravedad, que son inimputables. Pero es que los niños tienen que ser inimputables. Yo ya sé que no hay nada perfecto y que si a mí me pasara, si yo fuera víctima de una cosa de estas, diría, pues menuda putada con la inimputabilidad. Pero es que legislar en caliente es un error siempre, y hay que recordar lo que pasa con la mayoría de las ocasiones. Estas cosas nos llaman mucho la atención porque no ocurren habitualmente. Evidentemente, ¿qué habría que pensar? Igual no habría que pensar tanto en si los niños son imputables, sino en qué medios tenía esa persona que ha muerto para controlar a unos menores complicados, ¿vale? Porque esos niños no eran, esos niños, esos chavales, eran muy complicados, ya venían de atrás de esto. Lo que hay que pensar es decir, joder, ¿cómo puede ser que esto haya pasado así y que a pesar de todo esto no se hayan puesto más medios para decir, oye, que una cosa es que no sean imputables y otra cosa es que no haya que controlarlos? Está bien visto, porque hay también otra reflexión paralela que tiene que ver con cómo las administraciones públicas gestionan muchas veces a través de empresas privadas esta clase de situaciones, de servicios sociales en este caso, y que, como dice Pablo, ocasionalmente, afortunadamente, muy pocas veces muestran esta clase de tragedias. Continuamos de inmediato, pero vamos a rescatar también el testimonio de los compañeros de esta mujer asesinada y de los amigos y de quienes estaban ahí también, por cierto, denunciando que hacían falta más medios. Y entonces pues le dije, digo, ten cuidado, ten mucho cuidado. Y me dijo que ya el jueves iba con su novia a Badajoz, porque ella vivía con él. Y el domingo empezaba a trabajar. Y fue el domingo, pues... Y ella me dijo que uno de ellos tenía muchos delitos, pero no hacían nada. Una joven muy querida en el pueblo y no hay derecho que esté en su trabajo educando a una gente para reinsertarla y que le quiten la vida de esta manera tan dura. Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera, porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad. Y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos. No puede ser, es muy barato matar, es muy barato, les sale muy barato y no hay consecuencias. Qué difícil es lo que decía Pablo, tratar de mantener la sensatez, la calma y no ponerse... Claro, nunca vas a decirle a esta señora, no tiene usted razón, pues ¿qué le vas a decir a alguien que ha sufrido esto? Sale muy barato matar, claro, para estos niños no es que salga muy barato, es que sale gratis. Pero esto estaba identificado, estos críos estaban identificados, sabían el riesgo que corrían y no hubo una reacción por parte de quien tendría que haberla.
pues es una tragedia, sí. Algo ha funcionado mal. Laura. Pues yo me quedo con el titular de que en España es muy barato delinquir. Creo que, y como bien dice, en este caso es gratis. Yo discrepo bastante, creo que los delitos tienen que ser castigados, que modificar una ley sí que sirve para algo. Creo que hay que actualizarlas al ritmo de vida que estamos llevando. No es lo mismo la vida de los niños de 14 años de ahora que los niños de 14 años, 30 o 40 años atrás. Entonces creo que las leyes hay que adaptarlas, hay que modificarlas. ¿En qué es diferente? ¿Cuál es tu bueno, punto de vista? Se está viendo ¿Son menos claramente... inocentes, tienen más información? No, al revés, tienen información inmediata, muy rápida, saben que no van a tener un castigo y juegan con ello. Porque para ellos, al final, como él dice, no son personas completas. Entonces, igual es un juego, pero es un juego que les tiene que salir caro. O sea, no se puede dejar esto sin tratar simplemente porque sean niños. Yo no digo el cómo, pero creo que los pisos tutelados no son el sitio para este tipo de perfiles. Y que los trabajadores sociales no están preparados tampoco para tutelar este tipo de casos. No tienen seguridad, no son profesionales penitenciarios. Entonces, creo que es aquí donde hay que poner el foco. Es la gente que vaya a hacerse cargo de este tipo de perfil tiene que estar preparado para ello y tiene que tener una seguridad a sus espaldas para poder redireccionar a este tipo de gente. Domingo. Pues hombre, entre otras cosas, aunque yo tengo opinión como un ciudadano que está ávido de conocer la realidad social del país en el que vive y también la del mundo, evidentemente no tengo un conocimiento como para poder decir cuál es la solución para el problema que se genera desde hace ya muchos años con estos niños de edad. Porque tiene razón Laura, y yo en eso discrepo con Pablo, en el sentido de que los 14 años o los 15 o los 17 años no son los mismos de cuando yo era un niño y tenía 14 o 15 años. Que también había chavales de esa edad que cometían sí, pero bueno, yo creo que ahora tiene razón Laura en el sentido de que no se puede que estas cosas sean, pues, de estos pisos tutelados y todas estas cosas. Como digo, yo no soy un experto ni mucho menos y soy conocedor de la situación social del país, pero me parece que es un tema de difícil solución y que desde luego por el camino que se va no me parece que sea el correcto, porque a las pruebas me remito y me parece que debería haber unos castigos mucho más ejemplares y al mismo tiempo eficaces, que no decir, bueno, como sé que no me va a pasar nada y tengo menos de 14 años o 17 o lo que sea la edad en la que ya incurren en un delito penal, pues al final, pues oye, lo hago. Entonces al final creo que esto es un tema que hay que abordarlo pues con cambios legales. Sí, pero que nos echamos las manos a la cabeza una vez que se ha jugado con la vida de una persona, ¿no? O sea, que este problema existe, todo el mundo sabe que existe, pero ni siquiera nos movilizamos hasta que no pasa una tragedia. Entonces, creo que el principal problema de España es que empieza a tomar medidas cuando las cosas han sucedido. Carlos, que eres profesor, aunque de chavales de más edad, sí, ya te vean mayores de edad, ¿eh? Sí, yo además doy en los últimos cursos, en tercero y cuarto, o sea que ya es otro perfil. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la docencia? ¿Unos cuantos? Como para tener visión... Pues desde que hice la primera comunión, 30, más o menos. No, te digo, como para tener ya una visión de un cierto recorrido en torno a lo que dicen Domingo y Laura, de si ha cambiado en algo, aunque claro, es un perfil, el del alumno universitario, que quizá no responda al conjunto, ¿no?, de los jóvenes, ¿o sí? Bueno, hay algunos cambios en el perfil, sí, pero creo que no van por esa línea que estamos comentando, ¿no? Vale. O sea, si tuviéramos otras 2 horas podría hablar del tema, ¿no? Pero si nos tenemos que ceñir pero nos dejas con la intriga. ¿Cuál es el cambio que tú adviertes? Pues mira, yo creo, por ejemplo, que tienen mucho menos interés por cuestiones de cultura general, ¿no? Son más concretos, quieren aprobar esa asignatura, quieren una buena nota porque saben que la buena nota les permite no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? En mi área, que es el ámbito del inglés, pues tienen mejor nivel de inglés porque, bueno, pues tienen más medios, ¿no? Ver películas en versión original y demás, ¿no? Pero digamos que no les interesa demasiado la cultura en general, les interesa lo que va a entrar en el examen. Lo que es útil. Lo que es útil, ¿no? Lo que es útil. Y además es una memoria muy a corto plazo, ¿no? Pues es para el examen y al día siguiente ya se han olvidado de quién era Dickens, ¿no? En fin, pero bueno, ya digo que para otro programa. Si tenemos 2 horas más, ya lo comento. Vale. Pero si hay que retomar este asunto... Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con Pablo en el sentido que yo creo que las cosas no se arreglan a golpe de ley, ¿no? Pero a la vez también
estoy de acuerdo con Laura en que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer desde el punto de vista legal, ¿no? En cualquier caso, también estoy de acuerdo con Domingo en que es un tema muy complicado y que aquí no podemos analizar en unos minutos. Y yo iría también, igual que decía antes, que mi percepción de los jóvenes un poco más mayores es que tienen una cultura diferente. Creo que también es una cuestión cultural muy importante. O sea, igual que el tema de la salud mental, ¿no? En los jóvenes, que también se habla mucho, ¿no? Yo creo que la solución tampoco es poner muchos más psicólogos, que habrá que ponerlos, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la solución no es a base de pastillas. Es una solución mucho más profunda, que es mucho más difícil también, ¿no? Claro. Y que engloba educación. Eso entronca con lo que decía antes de a ver si por una vez en la vida tenemos un pacto de educación entre los partidos, entronca con educación, entronca mucho también con sociedad, familia, y cultura. Ahora los chavales jóvenes desde pequeños ya están viendo unas películas que no veíamos los que hicimos Mili, ¿no? O objeción de conciencia, ¿no? Recuerdo esa anécdota de una profesora de primaria que preguntó: ¿quiénes de vosotros habéis visto el juego del calamar? Y levantaron todos la mano en esa clase, todos habían visto el juego del calamar con 9 años, ¿no? Que es una película que a mí, yo la vi por una serie de motivos, pero claro, me dieron unos vuelcos en el corazón ver esa película, o Juegos de Tronos también. Yo recuerdo familias que veían con sus hijos de 10 años, 12 años Juegos de Tronos, que es una violencia horrible. Entonces, claro, eso de alguna forma llega a un punto en que da fruto esa violencia más sexo igual a violación también, ¿no? En algunas personas, obviamente, no en la mayoría, pero en algunas personas que han ido cultivando una naturalidad de cosas, unas actitudes muy violentas y luego actitudes muy sexualizadas, pues si tienen una tendencia así perversa o desviada, pues pueden llegar a ser violadores, ¿no? En fin, que yo creo que esto es un ejemplo, ¿no? No estoy haciendo, insisto que no pretendo hacer un análisis porque sería demasiado simplista, ¿no? Pero creo que el problema es mucho más complicado. Por lo tanto, tiene que tener unas soluciones más... Me gustaría, si es posible, añadir un comentario. Claro. Antes no he hablado de un tema que sí que en ese me atrevo a opinar, y no sobre ya la problemática específica de por qué se comportan así estos niños. Pero yo creo que hay un añadido, que es la formación del humanismo y del cristianismo. Me refiero al cristianismo como principio básico de comportamiento social. No hablo del catolicismo, sino del cristianismo. Evidentemente hay una parte de la sociedad en la que yo me siento inmerso, que recibimos en nuestra formación académica y en nuestra formación también religiosa, pues unos principios básicos de comportamiento social: el no matarás, no robarás, no desearás a la mujer del prójimo, etcétera. Y yo creo que todo eso, en este laicismo que vivimos, que por otra parte yo no es que lo discuta, que creo que es bueno que la sociedad sea laica, pero al final me parece que faltan unos principios morales. Hubo un momento en que las leyes de educación... Un artículo muy bueno este fin de semana de Ana Iris Simón en El País, en torno a esa realidad. Lo leí, creo que además os lo mandé por WhatsApp. Pero al final realmente me parece que hay una falta de formación moral y de principios básicos de comportamiento social, de tal manera que, claro, aparte si ven Juego de Tronos o ven el Juego del Calamar y todo ven una facilidad, que allí se matan, se asesinan, se violan y se tienen relaciones sexuales con el primero que pasa, todo eso también deforma, si no hay por otra parte un contrapeso de unos principios básicos de los niños y de las niñas para que realmente estén con una cierta cultura. Tú has hablado de la falta de cultura general de las nuevas generaciones, pues con esa falta de cultura que les permita entender que, bueno, que sí, que eso es una película, pero que no es la realidad y que el comportamiento en la sociedad debe ser otro. Veo a Pablo con ganas de responder a todos a la vez, ¿no? A ver, dice, ¿por dónde voy? ¿No? Me estaba acordando de aquello que decían los griegos: los jóvenes de hoy en día no saben respetar a sus mayores, padres, hacen ruido por la noche. En fin. Yo no creo que tengamos un problema de juventud ahora mismo. La juventud es el principal problema que tiene, es que son distintos que nosotros. Como nosotros seamos distintos de nuestros padres, y así hasta que llegamos. Sí tenemos un problema de atención de servicios sociales en un determinado estrato social. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que los servicios sociales están ahí y los educadores sociales están ahí para educar. ¿Eso qué significa? Que lo que no puede ser es que si un chaval de una familia desestructurada acaba en un piso de un cierto tipo y tiene mala suerte con la compañía de ese piso,
no solo va a ser de una familia desestructurada, sino que además va a ser un delincuente juvenil. Porque se va a empeorar su situación. Lo que hacen es salir más delincuentes de lo que han entrado, que no tenían por qué haber entrado delincuentes. Lo he dicho fatal, con perdón. Sí. Esto los profesionales de los servicios sociales lo saben. Hay un montón de críos que están atendidos o por cuestiones muy puntuales, o porque son el 10º hijo custodiado de una familia, o porque por muchas cosas, que acaban en estos pisos, y en esos pisos rara vez es el que sale mejor, rara vez es el que sale bien. Por eso, por ejemplo, hay una continua petición de familias para este tipo de cosas. Sí, para estar en un entorno... Cuando vimos que las instituciones piden familias para atención social, lo que en realidad no oímos, porque no lo pueden decir, es que no queremos que estos niños vayan a pisos. Claro. Porque en esos pisos pues se pueden encontrar con lo que no deben y tal. Un niño de 15 años, 16 años, 17 años sí es imputable. Uno de 14 no. Uno de 13 no. Y tiene que seguir siendo así, porque es que son niños, son muy niños. Por mucho que vean porno y que ellos piensen que son la hostia de verso, son críos. Tiene que seguir siendo así, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Las leyes no están hechas, la cárcel no está hecha para castigar en general. Solo para castigar, la pena es una parte. ¿eh? Sí, y en este caso menos que nadie. O sea, tú no puedes decir, no, es que tiene que pagar por lo que ha hecho. Si a un chaval de 15 años tu objetivo es que pague por lo que ha hecho, cuando salga habrá pagado, pero va a ser mucho peor que cuando ha entrado. Tendrá que volver a pagar. Y no ganaremos nada. No ganaremos nada, ni nosotros ni él, ni sus siguientes víctimas. Desde luego que no esté en la calle. Es muy sencillo. Metimos en la cárcel durante 30 años a Almeida, sabiendo que era un enfermo mental. Sabiendo que era un enfermo mental. Lo sabía todo el mundo. Su abogado dijo, esto es una sentencia de muerte diferida. En cuanto salga. Salió de la calle, seguía siendo el mismo enfermo mental. Ahí fallaron muchas cosas. Se alquiló un piso delante de un parque. De hecho, algunos de los culpables de aquel asesinato no han pasado por ese juicio. Pero el LUT entró en la cárcel y salió abogado, es decir, que todo es matizable dentro de un orden, ¿no? Sintonía, que nos dice Diego Sáez Tejas, de realizador, que anuncios, publicidad, y hay debate. ¿Qué piensan ustedes sobre esto tan de actualidad? Cuéntenoslo en redes sociales. Último bloque, última parte del programa, después de la publicidad. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.